Esta semana, un querido amigo del canal, Hugo, a quien le mando saludos, él se comunicó en mi WhatsApp y me dijo: Cristian, sería fantástico que hagas un video hablando sobre el tema de la duda, especialmente de la duda en la fe. Algo que como nosotros como personas creyentes, periódicamente nos vemos a veces contrariados en nuestras creencias. A veces nos encontramos con personas o vemos videos en YouTube o escuchamos debates donde los argumentos que usan las personas que no creen en Dios obviamente ponen en jaque nuestras creencias. A veces las preguntas filosóficas que las personas hacen, los razonamientos que las personas tienen para desacreditar la existencia de Dios son argumentos muy potentes y muy lógicos que cuando vienen a nuestras vidas nos hacen dudar de lo que nosotros creemos. Sin embargo, hay algo que quiero enseñarte. Hoy quiero compartirte un conocimiento que va a ser sanador para que tú puedas utilizar este tipo de dudas para potenciar tu fe. Quiero decirte dos cosas. Primero y principal, todas tus mayores convicciones en la vida comenzaron con una duda. Hubo algún momento dado en la vida de las personas, y esto no lo digo yo, lo dice la filosofía, que es la famosa, la crisis de fe, ¿no? Que es cuando uno lo que creía como un valor certero, como una verdad absoluta, por una cuestión de la vida, por algún evento, una situación, por algún desafío o una desgracia, se te mueve el piso de tu fe y de tus convicciones y te hace replantear tus creencias. Quiero que sepas que esto tiene dos posibles caminos. O un camino muy destructivo que te conduce a la incredulidad y al ateísmo y a la pérdida de la fe, o puede conducirte a una expansión y mayor comprensión de la fe y también de tu testimonio de estas verdades divinas que las crees con todo tu corazón. Puedes terminar reafirmando tus convicciones y aumentando tu testimonio en ellas. Pero para eso tienes que entender lo que voy a explicarte a continuación. Hay dos tipos de duda. Una es la duda mala y la otra es la duda sana. Y te quiero enseñar cómo convertir la duda mala en duda sana para que la puedas utilizar para poder crecer, expandir y fortalecer tu fe de un modo práctico. En primer lugar, fíjate que la duda y el temor en las escrituras siempre parecen ser como primas hermanas o que una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, todos recordaremos el episodio en donde Pedro, estando en la barca, era de noche o casi ya de noche, había mucho viento y ven a alguien que venía caminando por las aguas y pensaban que veían un espíritu. Entonces entraron a tener miedo y el Señor les dijo: no temáis, yo soy. Al escuchar ellos la voz del Señor, Pedro de inmediato dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y todos conocemos el relato. Pedro se lanza de la barca ante el mandato del Señor y empieza a caminar sobre las aguas. Y dice que quizás por prestar atención a los vientos, a la marea, al dejar de mirar al Señor y mirar y caer en el asombro de que estaba caminando sobre las aguas. A ver, Pedro era un pescador. Todos los días echaba cosas al agua y todo se hunde. Muchas veces se cayó de la barca y se hundió. Era la primera vez en su vida que estaba haciendo algo milagroso. Estaba caminando sobre las aguas. Y quizás este asombro y empezar a querer razonarlo, ¿no? El pensamiento incrédulo de ¿cómo puede ser esto posible? Hizo que se empezara a hundir. Y al empezar a hundirse, tuvo gran miedo y gritó al Señor: sálvame. Y el Señor lo toma del brazo y lo levanta y con mucha tierna misericordia y con una reprensión amorosa le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces este versículo termina poniendo las antítesis, ¿no? Las antípodas. Hombre de poca fe, fe, ¿por qué dudaste? Duda. Pero si vamos a Marcos 5:36, la famosa historia de la hija de Jairo, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga que tenía a su hija por morir, le dijo: no temas, cree solamente. Podemos ver cómo el temor puede ser el originador de tu duda. Y el Señor dijo: no temas, no dejes que el miedo te haga dudar y esa duda apague tu fe. Cree solamente. Saca el miedo, saca lo emocional. Ejerce fe. Ejerce fe desde la cabeza.
Pon un pensamiento positivo. Acá te dejo un video que te explico por qué tu fe no solamente es de corazón, que tu fe es mental, porque la fe necesita de enfoque, y el enfoque lo das desde la mente, proyectando un pensamiento positivo. Te recomiendo que mires este video. Se llama Tu fe necesita enfoque, para poder ser una fe poderosa. Pero bueno, volviendo al punto, vemos cómo el miedo y la duda están relacionados y cómo estos dos elementos son enemigos de la fe. Pero quiero que sepas algo. Esta duda es un tipo de duda, que es la duda mala, que es lo que yo llamo como la duda emocional, que es cuando tú empiezas a dudar de tus convicciones por culpa de una emoción, ya sea un miedo, un enojo, una tristeza, una desilusión. Muchas personas dejan de creer cuando ven un evento desagradable o les ocurre una situación inesperada, negativa, y que el dolor que les causa esta situación negativa y el enojo, la frustración y la tristeza les hace apagar su fe. Esto se llaman dudas emocionales. Y por lo general, las dudas emocionales son irracionales, porque no te dejan pensar con claridad. Y esta es la duda que utiliza el maligno. Fíjate que el maligno, para hacerte dudar, ataca tus sentimientos. El enemigo o las personas que vienen a cuestionar tu fe, ¿sí? Como que relativizan tus sentimientos, los desprecian, se burlan, o sea, atacan tu integridad, atacan tu ser, eso te ofende, te hiere, y eso hace que pases de lo racional a lo reactivo, pases de lo racional a lo instintivo, ¿sí? Salgas del hombre racional y pases al hombre natural. Por eso, como dice en el libro de Mormón, el hombre natural es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de fe necesitan ser pensadas. Tú necesitas tener un pensamiento claro para que la fe pueda fluir. Las personas piensan que la fe es del corazón, sentir la fe, pero se olvidan de que la fe necesita de enfoque. La fe poderosa es una acción. Santiago, en capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras es muerta. Y para obrar, para actuar, te tienes que enfocar, tienes que pensar lo que vas a hacer. No puedes ir desbocado por la vida. Tienes que enfocarte en un punto. Es verdad que muchas veces puedes ir por la vida sin saber de antemano lo que vas a hacer, como pasó en el caso de Nefi. Cuando Nefi iba a la casa de Labán, ya habían hecho 2 intentos fallidos por obtener las planchas de bronce. Y en el tercer intento, Nefi dice, iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que debía hacer. Pero debes de prestar atención. Nefi dice, iba guiado por el Espíritu, dándote a entender que su mente estaba enfocado en lo que venía sintiendo. Enfocó su mente en eso. Él no sabía qué iba a hacer. Ya sus planes se habían acabado. Habían tenido 2 planes y los 2 planes habían fallado. Iba en el tercer intento, ya sin un plan, pero iba confiando en lo que sentía. Esto no es que iba con la mente cerrada, con la mente ciega, no. Su mente estaba puesta en su corazón. Pero fíjate algo interesante. Nefi no iba con la mente cerrada. Aunque él no sabía qué iba a hacer de antemano, él puso su mente en prestar atención a lo que sentía. Se enfocó en el sentimiento que lo iba guiando y no se apartó de ahí. Entonces, siempre para tener éxito en la fe, tienes que enfocar tu mente en algo, ya sea en un objetivo, en un sentimiento o en lo que estás haciendo, te tienes que enfocar. Dicho esto, ahora quiero que entendamos algo. El Elder Uthor está diciendo, cuando te invada la duda emocional, esta duda que te hace empezar a dudar de tu fe, que claro, te sientes atacado en tus creencias o de repente los argumentos de tu oponente son tan lógicos que de repente, claro, al pensarlo con la lógica de él, dices, tiene razón, ¿en qué estoy creyendo? Y te entra el miedo, ¿será que estoy creyendo en lo correcto? Y cuando te entra la duda emocional, la duda porque empiezas a tener temor de haber estado equivocado, que es un tipo de temor muy característico, tú tienes que entender que a los seres humanos no nos gusta estar equivocados. Que al ser humano le cuesta mucho asumir sus errores y aceptar que está equivocado. Y más cuando se trata de convicciones. Y que muchas veces, cuando alguien te hace pensar con lógica y ves y entiendes desde la lógica del otro que tú puedes estar equivocado, te agarra miedo. Porque te agarra temor de decir, ¿cómo puede ser que estuve toda mi vida equivocado? Y al entrarte el miedo, te entra la duda y se vuelve emocional. Y eso apaga tu razonamiento. Entonces, ¿qué está diciendo el Elder Uchtdorf? Cuando te agarra esta duda, cuando te invade la duda emocional, la irracional, tienes que razonar lo irracional. Tienes que dudar desde la razón
sobre esta duda emocional. Es decir, para. ¿Por qué estoy dudando? Si yo sé lo que creo. A ver, yo por algo creo en lo que creo. No es que yo creo ciegamente. Yo estudié mi fe. En el pasado tuve mis largas horas de leer, de meditar, de orar. Vi cosas, viví experiencias que me hicieron saber que mi fe no es equivocada. Entiendo el argumento, es muy lógico, pero ¿por qué me hace dudar cuando yo, por otro lado, tengo evidencias, tengo experiencias, tengo cosas que yo viví que me hacen saber que no estoy equivocado en mi fe? Fíjate que el Elder Uddor te hace replantear la duda, ¿sí? La duda te hace replantear tu fe, entonces tú replantea la duda. Si esta duda viene a replantear tu fe, tú replanteas desde tu fe la duda. Y para. No, antes de dudar de mi fe, vamos a analizar esta duda. Lo que el Elder Uddor está diciendo es, saca la duda del terreno emocional, del terreno reactivo, del terreno del hombre natural y llévalo al terreno del hombre racional. Convierte tu duda irracional, la duda irracional, conviértela en una duda filosófica. ¿Por qué dudo por causa de esta duda? Entonces lo que el Elder Uddor está diciendo es, utiliza la histórica herramienta que se utilizó en las retóricas y en los debates filosóficos para poder dudar aún de las dudas. Te voy a leer algo. La duda filosófica es una herramienta, ¿sí? En todo lo que es el análisis del pensamiento, en todo lo que es la lógica, es una herramienta para el razonamiento y la búsqueda de la verdad. Fíjate que esta duda es intencional, no incidental. Algo que viene de afuera de golpe, que te agarra mal parado, desprevenido, es una objeción, es un ataque a tu fe que te impacta, te genera inseguridad, que te llena de temores, te anula la capacidad de pensar. Esta duda es una duda que nace de un interés por ir más allá de lo que se tiene comúnmente asumido como verdad. Se intenta repensar la verdad y profundizar en los conceptos para descubrir un mayor conocimiento que puede estar escapando al sesgo que tenemos sobre algo que lo tenemos comúnmente aceptado y poder ampliar la comprensión que tenemos sobre nuestras creencias. Entonces fíjate que la duda filosófica es una herramienta para el razonamiento, para el uso de tus capacidades cognitivas y la búsqueda intencional de la verdad. Mientras que la duda irracional es una manifestación de ansiedad, de temor, de compulsión o de incertidumbre que obstaculiza la razón, la acción y el juicio. Esta definición es brutal porque te dice que la duda irracional es una manifestación de ansiedad, de miedo, de preocupación y compulsión que obstaculiza la acción de pensar, de razonar y de emitir un juicio justo. En una palabra, anula nuestra capacidad de pensar y nos hace reaccionar. Y esto es lo que debes entender. Lo que el Elder Uddor está diciendo en su frase es, duda de las dudas emocionales, aquella duda que te hace tener miedo. Cuando algo te plantea una duda que te hace tener temor, reconoce lo que estás sintiendo. Para saber si tu duda es racional o es emocional, tenés que fijarte en lo que estás sintiendo. Claro que cuando usamos la duda filosófica o la duda racional, podemos llegar a sentirnos incómodos, porque muchas veces, por ejemplo, ¿por qué o realmente estoy seguro de mi fe? ¿Realmente creo que Jesucristo vive? ¿Realmente creo que esta iglesia es verdadera? ¿Realmente creo que las cosas que leo son ciertas? Estas preguntas pueden sonar incómodas, pero hacerte estas preguntas con regularidad y luego estudiar el tema con seriedad puede ayudarte a que expandas tu comprensión sobre lo que crees, arraigues más tu fe todavía y expandas tu testimonio de las verdades que crees como tales. Entonces, la duda es el motor de la convicción. ¿Alguna vez tus convicciones, tus más férreas convicciones, comenzaron con una duda existencial, con una pregunta, con una incertidumbre?
y te dedicaste a estudiar el tema, le dedicaste tiempo y atención, pasaste de la duda emocional a la duda intelectual y llegaste a una conclusión. Sentiste paz, recibiste un testimonio y a partir de ahí empezaste a creer con mayor fe. Y esto es lo mismo que puedes hacer con todas tus dudas hoy en día. Todo lo que te causa temor, inseguridad, que te hace pensar y dudar si estás haciendo lo correcto, sácalo del terreno de lo emocional y llévalo al terreno racional. Hazte preguntas. ¿Realmente? ¿De verdad estoy equivocado en lo que creo? ¿Quién dice que estoy equivocado? ¿Y cómo puedo saber si realmente estoy equivocado? ¿Y por qué dudo cuando alguien dice estas cosas? ¿Por qué dudo de mi fe cada vez que alguien me ataca o me dice esto o cuando se pone en tela de juicio mi fe? ¿Por qué empiezo a dudar con ellos? ¿No he vivido yo en el pasado experiencias que me han hecho saber que lo que sé, que lo que creo es verdadero? ¿No he tenido yo experiencias al leer las escrituras donde yo recibí respuestas que fueron para mi vida? Una respuesta clara de dudas que tenía en su momento. Fíjate que tú tienes muchos argumentos para poder combatir la duda irracional, pero para eso tienes que salir del terreno emocional y llevarlo al terreno lógico, al terreno de la razón. Fíjate algo interesante. Si prestas atención, si alguna vez has visto estos debates entre religiosos y ateos que se exponen argumentos para fundamentar por qué el religioso cree que Dios existe y por qué el ateo cree que Dios no existe, fíjate que casi siempre uno de los primeros argumentos que los ateos utilizan para desacreditar la existencia de Dios está basado en una emoción, que es: yo no puedo creer que Dios existe siendo que hay tanta maldad en el mundo. Si supuestamente Dios es el exponente del bien, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y fíjate que lo que hace que una persona no crea en Dios no es el hecho de la lógica de que Dios exista o no, sino que emocionalmente me molesta la maldad. Me molesta, o sea, soy una persona que tiene valores, soy una persona de bien, soy una persona que me gusta el bien común, y si yo llegara a saber de que hay un ser todopoderoso que puede impedir el mal, me sentiría enojado con él si no hace nada. ¡Ey! Tú tienes todo el poder del mundo. ¿Por qué no haces nada? Entonces, como no lo veo, como no tengo evidencias de que ese ser supremo exista y veo tanta maldad, por lógica digo: listo, si hay maldad y supuestamente Dios es el ser supremo del bien, es el máximo exponente del bien, y no hace nada para evitar lo malo, entonces Dios no existe. Esa es la lógica. Pero nace de una frustración, nace de un enojo, nace de emocionalizar lo que vemos. No los culpo. Yo también tengo empatía con todos aquellos que sienten de igual modo, que sienten frustración cuando ven tanta maldad en el mundo, porque a mí también me causa el mismo pesar. Sin embargo, cuando salimos del terreno emocional y lo pensamos con frialdad, te das cuenta que aún Dios, por más que es el máximo exponente del bien y es un ser todopoderoso, todavía eso puede significar de que exista maldad. Entonces, esto es un tema para otro video. Si les interesa que hablemos de esto, lo haremos en otro video, dejen en los comentarios y lo hablaremos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo que el Elder Uchtdorf te está diciendo es una gimnasia filosófica, es un ejercicio filosófico. Es algo que se ha practicado en todas las épocas, se ha practicado en todas las eras. Esta es la forma de llegar a la verdad, dudando de todo, aún de tus dudas, pero haciéndolo desde la razón, buscando profundizar, expandir los conceptos y obviamente descubrir una mayor verdad. Fíjate que, como decíamos, que la diferencia entre la duda filosófica y la duda irracional reside en su propósito y enfoque. ¿Sí? La duda filosófica es una herramienta que se utiliza intencionalmente desde el intelecto para buscar la verdad. En cambio, la duda irracional es una manifestación de miedo, de ansiedad, de temor, de preocupación, de incertidumbre, que por lo general nos obstaculiza la acción de pensar y de juzgar con juicio justo. ¿Sí? Nos hace perder nuestra capacidad analítica, cierra la mente, nos hace reaccionar ante el estímulo y no razonar frente al estímulo. La duda irracional es una duda no fundamentada. ¿En qué se fundamenta? En lo que sientes. Pero no tienes una evidencia concreta de por qué tu duda es una duda válida. Por lo general, las dudas emocionales o las dudas irracionales son infundadas y nacen de emociones alteradas. Ojo con eso. Segundo, es subjetiva.
no objetiva, por lo propio, porque no estás dudando desde la razón, estás dudando desde lo emocional, por lo que estás distorsionando la realidad. Lo peligroso de las emociones, fíjate que, como dice el refrán, como te sientas por dentro, así verás el mundo exterior. Quien está negativo por dentro ve todo mal. Ahora, quien está positivo por dentro ve todo bien. Entonces, la realidad también es muy relativa al observador. Como te sientas por dentro, es como verás el mundo. Por eso es subjetiva. Por lo que si tu duda viene de una duda emocional, dudarás de todo, desde el temor, desde la inseguridad, y distorsionarás la realidad. Y no será una duda objetiva o una duda racional, o como dije recién, una duda filosófica. Será una duda irracional y emocional. Tercero, puede ser persistente, ¿sí? Debido a que hay una base emocional, las emociones son difíciles de administrar. Y debido a que tienes una base emocional negativa, si eres una persona que acostumbra a asustarse o a desilusionarse o a frustrarse, muy posiblemente tu fe siempre se vea golpeada por esta duda, que siempre estás dudando porque siempre te estás frustrando, siempre estás enojado, triste, preocupado, con miedo y dudas y dudas y dudas, entonces tu fe se ve todo el tiempo golpeada. Pero por una cuestión de que tu emoción negativa es persistente. Entonces, ¿qué tienes que trabajar? En controlar tus emociones. No dejar que tus emociones dictaminen el qué hacer en la vida. Debes pasar todo por el tamiz de la razón. En cambio, mira la duda racional. Es fundamentada porque pensamos, analizamos, salimos de lo emocional, vemos las cosas con objetividad y buscamos fundamentos, ¿sí? No sentimientos, fundamentos. Lo emocional no es evidencia, ¿sí? Sino lo fáctico. Buscamos evidencias, ¿sí? Cosas fundamentales. Es objetiva, ¿sí? Busca reconocer las cosas en su justa medida. No con matices emocionales de yo creo, no creo, yo pienso, no pienso, yo siento, no siento. Esto es lo que yo viví. Y yo puedo contar experiencias de hechos, eventos, hechos fácticos de cosas que sucedieron con testigos, diferentes observadores de diferentes creencias que vimos lo mismo. Entonces yo no solamente tengo una fe basada en mis sentimientos, también tengo experiencias de diferentes observadores con diferentes creencias en un mismo momento que vimos un mismo suceso y que todos concluimos en lo mismo, que eso que vimos fue un milagro. Es temporal. ¿Por qué? Porque por lo general, y que quiero contar esto, que cuando leí esta parte del apunte dije, qué bueno que está esto. El presidente Brigham Young, segundo profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, él decía que un testimonio es como una chaqueta. Que cuando te compras una chaqueta nueva, te luce, la sientes hermosa, cómoda, pero a medida que la vas usando, se va desgastando, se va envejeciendo, se va empezando a romper y llega el momento en que ya ni siquiera a veces te queda. Uno engorda, crece y le queda chica. Y es hora de buscar una chaqueta que vaya más a tu medida. El testimonio de la verdad también es algo que va creciendo y progresando con el tiempo. Lo que en su momento te sirvió como una verdad y llegó como una respuesta para tu fe y confirmar tu fe, con el tiempo va necesitando, a medida que vas expandiendo tu entendimiento del mundo y de la verdad, necesitarás ir construyendo y avanzando en un crecimiento en el entendimiento de tu fe. Y lo que en el pasado te sirvió para saber y convencerte de que algo era verdad, ahora necesita ser reformulado para tener una mayor profundidad, una mayor comprensión y una revitalización de esa fe primitiva. Por eso es algo temporal y que por eso la duda en la fe va a aparecer recurrentemente, pero como una necesidad de que la fe tenga que ir creciendo. Fíjate que el profeta Alma en el libro de Mormón habla de la fe como una semilla que crece hasta convertirse en un árbol. De algo tan chiquito a algo tan grande hay todo un proceso de desarrollo y de cambio. Y ya la semilla no es lo mismo cuando es un pequeño brote, ni cuando es un arbusto, ni cuando es un árbol joven, ni cuando ya es un árbol frondoso, grueso, resistente y que da fruto. Son diferentes etapas de la instancia del desarrollo de la semilla y del árbol, pero sigue siendo la misma genética. Si tú agarras el árbol crecido y agarras su semilla y analizas genéticamente, es el mismo árbol. O sea, la semilla y el árbol son la misma cosa, nada más que fueron creciendo en el tiempo y desarrollándose de diferente manera. Y lo mismo sucede con tu fe. Tu fe siempre es la misma, pero necesita ir creciendo y fortaleciéndose. Y es por eso que habrán estadios de tu fe
que va a entrar la duda. Porque como te dije recién en el video, muchas veces tus dudas son la semilla de la fe futura. Tus mayores convicciones, las que hoy tienes como certeza en tu vida, comenzaron con una gran duda. Pero una duda que la sacaste del terreno de lo emocional y lo llevaste al terreno de lo racional, lo estudiaste, obtuviste un testimonio, una comprensión, eso te ayudó a creer, a confiar, y a medida que fuiste viviendo tu fe, fueron apareciendo nuevas dudas, fuiste estudiándolas, pasándolas de lo emocional y lo irracional a lo racional y haciéndola un instrumento metódico de estudio, de análisis, de profundización de tus creencias, y eso fue haciendo que tu fe creciera, creciera, creciera y creciera. Por eso, lo que el Elder Uthor está diciendo, no dudes de tu fe. Antes de dudar de tu fe, aplica el método filosófico de la duda racional. Todo aquello que viene a hacerte dudar y ataca tus emociones, tus sentimientos y te hace dudar desde lo emocional, dile, espera, vamos a dudar de lo que dudo. Vamos a pasar del terreno emocional al terreno intelectual, al terreno racional. Vamos a analizarlo, vamos a ver las evidencias y vamos a sacar una conclusión. Y cuando estudias tus dudas, las derrotas. Porque el diablo sabe que él tiene éxito cuando anula tu capacidad de pensar y cuando te hace reaccionar. Por eso el hombre natural, el hombre instintivo, el que reacciona ante los estímulos, ese es el enemigo de Dios, porque es el que te lleva a actuar sin pensar. En cambio, el hombre de Dios es el hombre que piensa todo. Fíjate que una de las funciones del Espíritu Santo es iluminar el entendimiento. Doctrina y Convenios dice, hablaré a tu mente y a tu corazón. Ilumina tu mente, por lo que razonar las dudas es un ejercicio espiritual también. Todo lo que venga en calidad de dudas, como un agente externo que te hace dudar desde el temor, desde la ansiedad, desde la inseguridad, debes llevarlo al plano racional. Y una vez ahí, analizándolo y estudiándolo, lo derrotas. Tarde o temprano, sales más convencido en tu fe. Es por eso que tú vas a ver algo interesante. Las personas que ya tienen posturas tomadas en sus creencias, ya sean ateas o creyentes, después de un debate, fíjate que no es que el religioso convenció al ateo y el ateo ahora se convierte a Dios. El ateo sigue siendo ateo y el religioso sigue siendo religioso a pesar de las evidencias. Por eso quiero darte un testimonio. La fe no es cuestión de argumentos. La incredulidad no es cuestión de argumentos. Ni la fe ni la incredulidad es cuestión de evidencia. Es cuestión de elección. Es lo que tú eliges creer o no creer. Mayor testimonio que los fariseos y escribas de la época de Jesucristo, que veían cómo Jesús sanaba enfermos, levantaba a los muertos y decían, lo hace por el poder del diablo. Elegían creer que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Ahí te das cuenta que en estos debates, por más que sean extraordinarios los argumentos, dije, acá se tiene que convertir el ateo. Con ese argumento que no es científico, se tiene que levantar y meterse en el agua y bautizarse en nombre de Dios. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque la fe, creer o no creer, no es una cuestión de evidencia. No es una cuestión de argumentos. Es una cuestión de deseo. En lo que tú quieres creer. Al final, tú terminas eligiendo en qué creer. Y eso es lo peligroso de esto. De que si tú quieres convencerte de que Dios no existe, tendrás todos los argumentos para convencerte de eso. Ahora, ¿tú quieres creer en Dios? Tienes todos los argumentos para poder creer en Él. Todo depende de lo que quieras creer. Y en donde pongas tu fe, tu corazón, ahí pondrás tu enfoque y verás el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Hace unos años atrás se hizo un experimento. Y termino con esto. El experimento es un video que está en YouTube. Si lo quieres buscar, son personas que juegan al básquet a nivel profesional. Están unos vestidos de blanco, otros vestidos de negro. Y hay dos pelotas. Y empiezan a jugar a alta velocidad, a pasarse la pelota. El equipo blanco y el equipo negro se van pasando las pelotas unos a otros y tú tienes que seguir las pelotas y tienes que ver cuántos pases dieron los jugadores de blanco y cuántos pases dieron los jugadores de negro. Y entonces tú te enfocas a empezar a contar las pelotas, y cuando termina te dice, bueno, ¿cuántos pases dio el de blanco, cuántos pases dio el de negro? Y te ponen el número. Si tú acertaste te dice felicitaciones. Y al final dice, ¿viste al oso bailando en medio de todos ellos? ¿Qué oso? Ahora no cuentes, mira el video sin contar. Y cuando miras, ves a la gente jugando y aparece una persona grandota, vestida de oso, bailando en medio de ellos y baila. Y tú dices, ¡wow! No lo vi.
No lo vi. Te invito, de hecho voy a ver si te puedo dejar el video para que lo vayas a ver. Te lo voy a dejar por aquí. Y eso te hace saber de que cuando tú te has enfocado en algo, tu enfoque deja afuera un montón de información para enfocarse en lo que tú quieres, en lo que tú eliges enfocarte. Entonces, Dios perfectamente puede existir, pero si tú como ateo te enfocas en querer ver argumentos que demuestran que Dios no existe, aun cuando Dios esté para el lado tuyo, no lo verás. Como la portada de este video, en donde aparezco abrazado a Jesús. Esto es, aunque usted ya lo sepa. Porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.